Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, este es ese momento que tenemos acá de reflexión, de pensamiento, de esas notas que tienen sus grandes fanáticos dentro de Agrositio, dentro de la gente del campo, de la agroindustria. Y estamos, con Santiago Gobaldov, que siempre nos recibe con toda su calidez, acá en este lugar, en este atelier que es su estudio, el lugar además donde él enseña a otros filosofía, cultura, etcétera. Y vamos a tratar con él de pensar, siendo ahora octubre, qué nos deja la moraleja de lo que fue ahora las elecciones de Chávez, el populismo, cómo eso puede pegar o no en la Argentina. Vamos a hablar también un poquito de oposición. Vamos a hablar de valores, una palabra que me parece clave en un momento como este, y vamos a tratar de reflexionar sobre todo en encontrar caminos, ¿no? Caminos para enriquecernos nosotros mismos y ser un poco factotums de los cambios que tienen que venir en el país. Bueno, hice un poco la introducción, vos no sabías nada de todo esto, lo tenía así medio guardado. Sí. Santiago, primera impresión de... no de la elección de Chávez, ¿no? Sino algunos datos que creo que es los que uno tiene que rescatar ahora, ¿no? Por ejemplo, el 45% de Capriles, ¿no? Alguien que viene como un resurgir, cosa que no pasó en Argentina, porque el 46% estuvo atomizado, acá hay un 45% en una persona. Y a su vez, ¿qué te pareció la respuesta del pueblo, ¿no? A este populismo, a este socialismo del siglo XXI, ¿no? Con este porcentaje alto, de alguna manera, que tuvo también Chávez. Yo diría que las elecciones de Venezuela fueron aleccionadoras para el oficialismo y para la oposición argentina. Para el oficialismo porque puso en evidencia hasta qué punto los liderazgos populistas de corte fuertemente autoritario y centralizados en un liderazgo personalista tienen todavía por venir en algunos países de América Latina. En este sentido, creo que las propuestas sociales de Hugo Chávez han sido para el oficialismo argentino demostrativas de algunos caminos que ese oficialismo debe recorrer si quiere consolidar ese liderazgo fuertemente personalista, transconstitucional y hondamente centralizado en una personalidad carismática. Pero también creo que las elecciones venezolanas han sido muy aleccionadoras para la oposición argentina. En primer término, porque ha mostrado ¿qué significa pasar de un escenario espectral a un escenario real? Espectral es el escenario donde la oposición solo existe virtualmente. Real es el escenario donde la oposición alcanza protagonismo mediante la capacidad de generar puntos de convergencia comunes que le devuelven a todos aquellos sectores sociales disidentes con este concepto populista de gobierno una posibilidad de presentar una alternativa o, como el propio Capriles ha dicho, otro camino. Pero hay además, me parece, una lección más exigente para la oposición argentina. Capriles ha tenido la enorme habilidad de no colocarse en las antípodas del régimen chavista de manera total en todos los órdenes. Hay órdenes donde él se presentó como alguien que podría sostener la atención a la demanda social popular en el marco de un planteo republicano, es decir, dándole continuidad a la necesidad de atención a los sectores sociales más necesitados, pero en el marco de un proyecto democrático que no avasalle las instituciones políticas que distinguen a una república. Entonces aquí, digo yo, tenemos, me parece, un desafío muy exigente para la oposición argentina, que tiende a ser fuertemente polarizada con el oficialismo, a presentarse necesariamente como su antinomia, siguiéndole el juego al oficialismo, que es el juego de las contraposiciones drásticas, del maniqueísmo ejercido con entusiasmo, de la presunción que del lado opuesto a las propias convicciones solo hay enemigos. A veces yo diría,
la oposición se identifica de manera entusiasta con estos planteos dicotómicos muy poderosos y no es capaz de advertir cuáles son las políticas del oficialismo que merecen continuidad en un modelo republicano alternativo a aquel que el propio oficialismo presenta. Si se logra inscribir en un planteo republicano fuertemente respetuoso de la Constitución ciertas políticas de Estado que el gobierno actual tiene, es posible que la solidaridad y la justicia sociales puedan ser plenamente reconciliadas con un proyecto no populista. Ese es el desafío fundamental que entiendo yo enfrenta hoy la oposición argentina, junto con aquel que planteaba antes, el de lograr una plataforma de principios que generen convergencia con vistas a dos objetivos fundamentales: sostener la Constitución vigente evitando la reelección, vayamos, como dice Patricia Bullrich, por la república, ¿no? Claro. Volvamos a la república, y al mismo tiempo generar confianza en un electorado que debe aprender que el prebendarismo solo le ofrece duración, pero no desarrollo. Hay una frase muy buena de uno de tus últimos artículos que dice: la oposición tiene el desafío de crear un nuevo sentido para la acción política. Yo te acoplo eso a otro término que yo estaba tratando de reflexionar, ¿no? Pensando un poco en la continuidad de esto, para no decir, bueno, el anterior siempre anduvo mal, ¿no? Anduvo mal Alfonsín, anduvo mal Menem, anduvo mal tú, sino atado a esto, ¿no debería ser a lo mejor, como van las cosas hoy, un capitalismo social? Y me surgen como dos palabras, ¿no? Si la construcción no debería pasar, pero la palabra social para mí pesa en el sentido de empresarios, gente de Estado, etcétera, que entendamos todos que no nos salvamos unos pocos, sino nos salvamos todos, ¿no? ¿Cómo ves un poquito todo esto? Bueno, no hay duda que incluso en un escenario internacional, hoy uno de los grandes interrogantes que enfrenta la civilización occidental es la posibilidad de reconciliar la ética con la eficacia capitalista. Estamos advirtiendo que un capitalismo de mercado desmadrado, es decir, no sujeto a la ley, que impone un Estado equitativo, fatalmente desemboca en aquellas políticas egoístas que ya en el siglo XVII Thomas Hobbes cuestionaba. Entonces, la pregunta para mí en parte es esta: ¿puede el capitalismo reestructurar su propio desarrollo sobre la base de la reconciliación entre ética y eficacia? Entiendo yo que sí es indispensable que lo intente, porque por no haberlo intentado o por haberse desmadrado, por haber presentado la ética como un proyecto sin porvenir político y la eficacia como un proyecto político que debe desplegarse sin ética, es que hoy estamos donde estamos, es decir, en sociedades donde el consumidor se ha convertido en el sucedáneo del ciudadano y el consumido, es decir, aquel que no ha podido entrar al mercado con las mismas oportunidades que otro, en un sujeto marginal de la historia. Nadie que tenga un poco de información acerca de uno de los dilemas fundamentales de este tiempo, como es el del medio ambiente, puede dejar de advertir que las soluciones vigentes en este momento frente al desafío que plantea la preservación ambiental y el despeje de la contaminación ambiental, ninguna de las respuestas que hoy tienen vigencia son sensatas, porque no contemplan la posibilidad de la reducción de todo aquello que contribuya a contaminar nuestra vida en nombre de un desarrollo que se quiere pleno a expensas de la vida. Entonces estamos delante de planteos profundamente irracionales que paradójicamente se presentan como progresistas y no lo son. El hombre, en realidad, nunca ha amado la vida solamente, ha amado la muerte confundiéndola con el poder total.
Si no advertimos que el hombre ama la muerte confundiéndola con la acumulación absoluta de poder, no vamos a saber defender la vida realmente. Santiago, al principio empezamos hablando de populismo a través de Chávez, podríamos bajar esa palabra a pueblo, a ciudadanos, y acá me surge la idea de la participación directa y, entre comillas, cacerolazo, ¿no? ¿Qué significó esta participación directa, yo diría ciudadanía más que decir pueblo, ¿no? En un acto como este? ¿Y cómo debería ser o cómo veis vos esta participación directa, pacífica, a futuro, para marcar aquellas cosas que deben tener que marcarse, ¿no? Yo creo que las manifestaciones públicas, como fue el cacerolazo del 13 de septiembre pasado, pueden reiterar su protagonismo, pero no pueden renovarlo. Vale decir, puede ser que nuevamente la gente salga a las calles, nuevamente reivindique la necesidad de cumplir con objetivos como los que planteó, pero el panorama de demandas no se va a renovar. Donde debe haber renovaciones en las dirigencias políticas que escuchan a esas multitudes que salen a la calle para pedir más política, porque hoy estamos delante de una situación inversa a la de 2001. Hoy la gente lo que está pidiendo es que vengan todos, que vengan, que se integren, que sean capaces de generar plataformas conjuntas de orden programático, en las que se evidencie la declinación del propio protagonismo narcisista en función de un objetivo común, que es la consolidación republicana. Entonces, la gente puede volver a salir a la calle para pedir más de lo mismo, pero no podrá renovar el contenido de lo que pida. Lo que necesita es que los políticos den prueba de haber escuchado a esa gente. Es como si yo te dijera, ¿cuántas veces se puede hacer un 25 de mayo de 1810? Llega un momento en que es necesario pasar a la acción, es decir, devolverle sentido a la acción política, tal como lo planteaba en ese último artículo al que vos hacías referencia. Hoy la exigencia que recae sobre los dirigentes políticos es la de crecimiento. La gran pregunta es la cultura cívica de nuestras dirigencias. ¿Su imaginación es suficiente para llevar adelante una respuesta a esta demanda popular y ciudadana? Me parece que tienen que trabajar mucho todavía para generar convergencias como las que tuvo lugar en Venezuela. Convergencias como las que tuvieron lugar en Venezuela son el resultado de una profunda capitalización del fracaso, de una comprensión muy profunda de los propios límites individuales para concentrar en las propias manos el valor de la acción política, de un hondo sentido de la interlocución con aquellos que no piensan como nosotros, pero son complementariamente indispensables para poder llevar a cabo los dos objetivos que hoy se imponen: firmeza en la defensa de la Constitución y una plataforma de proyectos que permita entender que el mejor consensuado de los políticos que en el 15 pueda perfilarse como opositor al kirchnerismo contará con el apoyo de todos aquellos que han visto en él la figura capaz de representar esa plataforma de intereses comunes. Es una demanda de crecimiento enorme, requiere una cultura política extraordinaria. La gran pregunta es si tenemos hombres en condiciones de encarnarla, hombres y mujeres, claro, capaces de encarnarlas. Pero esa es la demanda. Siempre hay que estar atento a la posibilidad de que esto no ocurra. La esperanza exige que suceda. Los elementos de la realidad indicarían que es preciso exigirse más. Vamos a agregarle a Santiago un concepto para reflexionar, ¿no? Y este concepto, digamos, se articula sobre la base del relato, ¿no? Entonces yo podría hasta por ahí plantear una hipótesis que es: el relato genera sentimiento, por lo tanto el relato vende. No sé si es sustentable en el tiempo, ¿no? Hasta podría ser una hipótesis para investigar. Y acá me surge esto, que yo te lo he consultado en varias reuniones, ¿no? En el relato, el rol del contenido, el rol del intelectual generando contenido, ideología
y hasta también te diría poesía en el relato, para que ese relato genere ese sentimiento y ese sentimiento, digamos, genere la compra, ¿no? En esa demanda que existe. ¿Cómo lo ves hoy eso? Bueno, la credibilidad de un político no pasa solamente por la razón que le asiste a sus argumentos, sino por la capacidad dramática, en el sentido actoral del término, que tiene de encarnar sentimentalmente sus argumentos. Es preciso que la sociedad o el pueblo, cuando escucha a un dirigente, advierta hasta qué punto es una persona conmovedora, porque la primera identificación con un líder es emocional. Los conceptos son eficaces si tienen una cierta temperatura emocional. De lo contrario, solo remiten a la comprensión fría, ajena. Pero en política, cautivar, la palabra es inquietante, cautivar es indispensable, porque los verdaderos liderazgos son aquellos que permiten que la gente se enamore de sus dirigentes, los advierta como representativos de su propio narcisismo. Si esto no tiene lugar, siempre vamos a estar o ante demagogos, es decir, gente que simula que le ocurre lo que en verdad no le pasa, o ante ineptos, gente que tiene muchos argumentos importantes, pero escasa capacidad de diálogo y de interlocución con su pueblo. Por eso los verdaderos liderazgos políticos son el resultado de una conjunción prodigiosa entre capacitación, formación y elocución. Son los dos requisitos de un gran actor. Pero un gran actor no es un simulador, es alguien que sabe representar lo que cree con la potencia de quien convence. Santiago, en los últimos tiempos, y vos fuiste protagonista porque estuviste en muchos encuentros del agro, yo he tenido la oportunidad de estar con chicos jóvenes, la juventud, ¿no? de la cual también hemos hablado con vos. Juventud, agrónomos, abogados, distintas profesiones, todos con alguna vinculación con el interior, con el agro, con el campo. Y en ellos vi muchas ganas, ¿no? Muchas ganas, mucha fuerza, como dijeras, bueno, acá hay tractor, ¿no? Acá hay tractor que empuja. Y me surge otra palabra más de orden filosófico, ¿no? Que quisiera que vos me la llenaras de contenido y tratar de ver cómo la podemos amalgar con esto. Y es valores y sistema de valores. ¿Qué es valor, no? O digamos, ¿qué son los valores? ¿Cómo sería un sistema de valores? Y cómo, pensando que hay una cabeza joven, con ganas, etcétera, cómo lograr que el tiempo, no la vaya fisurando cuando esos valores están bien posicionados. Bueno, el tema es de una complejidad enorme y ser sintético implica el riesgo de ser sumamente superficial, pero vale la pena intentar al menos una aproximación. ¿Cuáles son los valores fundamentales que hoy exige la Argentina para quien no esté identificado con el concepto de la democracia populista? Porque si se trata de la democracia populista, los valores están claros. Ahora, quien no está identificado con esos valores, quien entiende que es posible reconciliar el sistema republicano con la justicia social, el problema que se plantea nace en el momento en que uno advierte por qué esa reconciliación no se cumplió hasta ahora, cómo debería haberse cumplido, porque convengamos que a la democracia republicana no la echaron a perder los Kirchner. Se trabajó por el deterioro de la democracia republicana desde el retorno a la vida democrática en el año 83, con mucha más responsabilidad después de Alfonsín que en tiempos de Alfonsín, pero también con responsabilidad del gobierno radical de entonces, y mucho antes. Es decir, que la democracia fue perdiendo desde el año 30 a esta parte credibilidad social porque no supo hacer lo único que importaba, que es generar integración social. Entonces, el primer valor fundamental es aquel que permite entender que es posible reconciliar los opuestos. Todo aquello que se fue dividiendo y confrontando y hostilizando recíprocamente puede en cambio volver a interdepender entre partes que se necesitan mutuamente para generar equilibrio social. Entonces, el primer valor fundamental es la interlocución.
La capacidad de que yo me siente con quien coincide conmigo en que tiene intereses sectoriales, el campo tiene intereses sectoriales, pero comprende que el interés sectorial no es sinónimo de civismo. No es sinónimo de civismo, es sinónimo de posibilidades profesionales o dificultades profesionales. Pero el civismo es otra cosa que el interés sectorial o el interés corporativo. El civismo es la conciencia del marco legal y ético en el que se inscribe el desarrollo de los intereses del sector. Esto se llama políticas de Estado. Con políticas de Estado es posible conciliar los intereses sectoriales, siempre y cuando se lo quiera hacer en el marco, como decía antes, de una convicción no populista de poder, porque mientras en la lectura populista del poder hace falta un líder carismático que va más allá de la legalidad, que la fija él, supedita la ley al poder, acá estamos delante de un desafío mucho mayor, que es supeditar el poder a la ley. Claro. Es un criterio distinto. Pero esto es lo primero. Otro argumento fundamental que yo creo que es necesario desarrollar ante los jóvenes, o con ellos, mejor dicho, con ellos, es la cuestión de la educación. La cuestión de la educación. ¿Qué es un hombre educado? Un hombre educado no es un hombre capacitado profesionalmente. Hoy tenemos médicos extraordinariamente capacitados que no tienen la menor idea de lo que es un paciente. Saben lo que es un hígado inflamado. En la 603 tenemos un hígado inflamado. Pero un hígado inflamado no es un paciente. Un paciente terminal es alguien que debe ser oído como sujeto, no como sujeto residual, como sujeto. Bueno, entonces la capacitación profesional no necesariamente es sinónimo de formación humanística. La educación, la auténtica educación, implica otra conciliación más, que es la conciliación entre idoneidad profesional y cosmovisión humanista. Sin estos dos valores que converjan en una lectura de la profesionalización, terminamos siendo tecnócratas, de un lado, o abstractos pensadores que reivindicamos el valor de la ética y la necesidad de que los hombres se amen. No, en política es preciso conciliar idoneidad profesional y cosmovisión humanista para darle un marco legal, ético, que inscriba la acción profesional en un terreno de solidaridad social. El tercer elemento fundamental en el orden de los valores, junto con este concepto de integración entre lo profesional y la visión humanista, y es fundamental para mí también, es la conciencia histórica. La conciencia histórica es una rama, si se quiere, de la educación. ¿Pero qué es conciencia histórica? Es conocer el pasado para no repetirlo. No repetirlo. Repetir el pasado significa creer que uno está innovando, cuando en verdad lo que hace es volver a poner en juego fórmulas que no han servido. Sin formación histórica no es posible innovar realmente. No es posible innovar. Los grandes innovadores en cualquier orden han sido gente que conoció muy bien lo que lo precedió y sabe perfectamente cuál ha sido la rentabilidad de los recursos aplicados en el pasado a la conformación de un modelo de país. La diferencia entre la formación histórica, que está ideológicamente condicionada por un planteo autoritario, y la formación histórica, que tiene una orientación liberal, abierta, democrática, es que la formación histórica del planteo autoritario concibe el pasado como lo que hay que dejar atrás, lo que debe ser superado de una vez por todas, lo que no tiene nada para enseñarnos más que sus fracasos. En la formación democrática, abierta, más liberal, el pasado no solo es una fuente de aprendizaje por los errores que en él se han cometido, sino por la enorme sabiduría que en él se ha acumulado y de valores que se pueden perpetuar en el presente. No rompe la visión democrática republicana con el pasado, la integra y la depura, mientras que la totalitaria la quebranta y entiende que debe superarla de una vez para siempre. Esta última es redencional, la otra es profundamente dialógica. Muy bien, vamos a hacer la cereza del postre, vamos a hacer el cierre en esta última pregunta. Vamos a tratar de hacer una reflexión de todo lo que ha ido reflexionando hoy Santiago Comaldós acá con nosotros. Sí, hablamos de ciudadanía, hablamos de populismo, hablamos de valores muy profundamente, hablamos de oposición en medio de todo esto. Entonces, la última, y como para relajarnos, es
Tu visión al 2013, un año que puede llegar a ser, digamos, importante en términos de poder hacer realidad muchas de estas cosas que vos fuiste reflexionando a lo largo de esta nota, ¿no? Entonces, ¿qué idea te queda? ¿Cuál es tu percepción de lo que va a pasar? Si uno acumulara todo lo que dijimos, ¿qué daría como resultante? Bueno, en primer término, creo que un elemento esperanzador es que, contra la opinión de aquellos que han sostenido que la nuestra es una sociedad escéptica y prescindente, que no cree en la política, hoy diría yo que el panorama es precisamente el contrario. Tenemos una sociedad muy comprometida, muy demandante con respecto a sus dirigencias políticas, muy esperanzada en el oficialismo con la trayectoria de sus dirigentes y en la oposición con la demanda de un oficialismo más protagónico. Otro elemento fundamentalmente rico que tenemos en la Argentina es que tenemos una situación económica que no debe ser desechada, no es catastrófica, más allá de las dificultades que hoy encuentra el gobierno para poder desarrollar sus políticas. Lo cierto es que la Argentina es un país que sigue creciendo, que tiene enormes oportunidades de desarrollo, se trata de ver en qué dirección se los encausa, o se encausa ese crecimiento. Un tercer elemento que me parece riquísimo dentro de lo que es el panorama social argentino es que sus clases medias no solamente han probado que tienen intereses de sector, sino que han hecho demandas sociales que trascienden la especificidad de su propio marco de clase. Creo yo que esto habla de un capital educativo muy importante que tiene que ver justamente con los ideales democráticos republicanos que pueden encontrarse en buena parte de la sociedad. Y por último, un elemento que puede parecer abstracto, que es lo imprevisible. Lo imprevisible es algo maravilloso. Ninguna persona interesada en el análisis político puede descartar la irrupción de lo inesperado. Inesperada fue la marcha del 13 de septiembre. Inesperado fue el desarrollo que alcanzó el kirchnerismo en la República Argentina. Fenómenos disruptivos, disruptivos, ¿no? Que vienen a probar que lo real no se agota en lo previsible. Entonces dejemos de una puertita abierta a aquello de lo que aún no podemos hablar para ver cómo capitaliza la sociedad argentina la irrupción de lo inesperado. Una nota con muchas ideas, con mucho pensamiento y yo le agregaría además con mucho sentimiento. Espero que la disfrute igual que lo estamos disfrutando nosotros los que estamos acá en el estudio de Santiago Gobaldov, de esas notas para escuchar, para enviársela a amigos, conocidos, aquellos que como nosotros estamos preocupados porque las cosas nos vayan bien en la Argentina. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes, Gracias. como siempre. Adiós.